Buenas a todos, aquí Rasby. Como ya veis en este vídeo os voy a enseñar a disparar la AK de una forma eficiente y cómo dispararla correctamente para así intentar dominar el arma. Como ya sabéis, la AK es la mala bestia de este juego. Antes de nada aclararos dos cosas. Por si alguien se lo pregunta, ¿qué rango soy yo dentro del juego competitivo, dentro del Counter? Soy actualmente Master Guardian Elite, que creo que se llama, bueno, conocido como Sheriff en ambas cuentas en las que uso. Que esto no significa que sea pro ni mucho menos, estoy todavía lejos de ser profesional, pero sí tengo un rango donde más o menos la mecánica del juego se entiende. Aclararos que en este vídeo simplemente os voy a enseñar a disparar la AK, es decir, no voy a hablar sobre el tema del movimiento, cómo moverse disparando y demás, eso ya os lo enseñaré en diferentes vídeos. Y sobre todo también deciros que ahora mismo os voy a enseñar la forma básica y cuáles son las bases para empezar a jugar decentemente con este arma. Haré una segunda parte de este vídeo más adelante en el que os enseñaré cómo disparar moviéndose con este arma y sobre todo un mapa dentro de la workshop que es muy efectivo ya que nos enseña cuál es el pattern exacto, es decir, el movimiento que tenemos que hacer con el ratón para controlar el spray. Así que, como ya veis, tengo aquí a mi público, Ernie, Wesley y Ulises, cuidado, que me están aquí observando. Más adelante los utilizaré para enseñaros el funcionamiento de este arma. Entonces, lo que vamos a ver en este vídeo principalmente son las tres formas que hay de disparar este arma, AK-47, y sobre todo en qué situaciones utilizar cada una de ellas. Obviamente cada una de esas tres formas de disparar este arma sirven para una situación diferente. Utilizaré esta pared para enseñaros principalmente cómo disparar este arma. Entonces, como bien he mencionado, la primera forma de esas tres que tenemos para disparar este arma es el cliqueo, que yo lo traduciría así, que en inglés se dice tapping, que es simplemente dar clics. Entonces, esta forma de disparar se utiliza cuando estamos en largas distancias. Es decir, yo no puedo, por ejemplo, si un enemigo, yo qué sé, vamos a ver, va a poner un bot aquí en el suelo. Imaginaros que ese es el enemigo y yo estoy aquí. Entonces yo no puedo asomarme, veo el enemigo y dispararle así, porque como ya veis las balas están por ahí arriba y no sirve de nada. Entonces en largas distancias lo que se suele utilizar es, como bien digo, el clic. Entonces yo veo al enemigo y le digo clic y le mato y le voy disparando. Entonces a la hora de disparar con el tapping, con el clic, la pregunta que nos hacemos todos es a qué velocidad puedo disparar esto y cómo. Entonces la velocidad que tenemos que usar es una velocidad que sea constante y que lo que nos evite es precisamente que perdamos el control. Entonces fijaros que si yo disparo de esta forma, las balas son totalmente precisas, es decir, van donde estoy apuntando. Entonces yo diría que esa es la velocidad que podemos usar, fijaros, esta de aquí. Como ya veis es una velocidad bastante constante, es decir, si yo pongo un bot aquí en el suelo y yo me voy, bueno, aquí en la base y le veo, fijaros que disparando a esa velocidad le mato enseguida, porque le estoy dando 3-4 balas en un breve intervalo de tiempo. Y para disparar de esta forma, pues como ya veis, simplemente dando clics, es decir, no dejando el botón del ratón apretado. Clics, así, poco a poco, eso es. Esta es la primera forma que tenemos de disparar el AK-47 y es posiblemente la forma más efectiva, ya que si tenemos puntería y apuntamos a la cabeza, de esta forma estamos eliminando a los enemigos de una forma muy efectiva, valga la redundancia. Entonces, la segunda forma que tenemos de disparar un AK es mediante ráfagas, el burst, que se llama en inglés, que generalmente son ráfagas de 2 balas o de 3. Como ya veis, las dos primeras balas son siempre muy precisas. Obviamente, si estoy moviéndome, fijaros, me muevo, disparo 2 balas, fijaros dónde caen, esas dos han sido. Voy a dejar que desaparezcan los cuadraditos, exacto, mira, me estoy moviendo y disparo 2 balas. Fijaros que no tiene puntería alguna, es decir, lo que trataremos es de estar quietos siempre que disparemos el arma. Por eso os he mencionado al principio del vídeo que yo en este vídeo no os enseñaré cómo moveros. Doy por hecho que cada uno os cubrís a vuestra forma o lo que sea y que cuando disparáis vais a estar quietos. Es decir, yo me agacho, por ejemplo, y doy ráfagas de 2 balas. Como ya veis, las balas son totalmente precisas. De 3 balas. Bueno, la tercera ya es la que siempre se nos va arriba. Para disparar de esta modalidad en ráfagas, simplemente pues apuntamos y disparamos 2 balas. Que no sabéis el timing de las 2 balas, escuchando el arma ya sabemos cuando salen 2 balas. Pero esto es simplemente practicar. ¿Cómo se practica esto? Lo mejor es practicarlo en los deathmatch y sobre todo en los deathmatch todos contra todos. FFA, que se llama en inglés, que significa free for all, que la traducción sería libertad o libres todos, libertad para todos, aunque libertad realmente es freedom. La tercera bala casi siempre es la que se va arriba, fijaros. Pero hay una forma de controlar esto, y es que, por lógica, si nosotros cuando disparamos las balas se van hacia arriba, la tercera bala, lo que podemos hacer es tirar el del ratón hacia abajo cuando disparamos. Eso es. Entonces, si nosotros, por ejemplo, estamos apuntando, vamos a poner un enemigo más o menos en la tierra que no se mueva, eso es. Si yo estoy apuntando a la altura del pecho y cuando tiro el arma hacia abajo, las balas van o bien hacia abajo o se quedan a la altura, lo que estoy consiguiendo es darle todos los impactos, fijaros.
Le he dado todos. Y eso que, si yo apunto aquí y meto una ráfaga de 3, bueno, ahora le he matado, pero la tercera bala se me iría hacia arriba. Entonces, esto también sirve para ráfagas de 4 o 5 balas, fijaros. Veis que esta de aquí, por ejemplo, es la cuarta o quinta bala, concretamente la quinta, porque aquí había dos superpuestas, y se ha ido más o menos a la altura que yo estoy apuntando. Como veis, ahí está. Abajo. Tirando del ratón hacia abajo, como bien digo, podemos controlar ese recoil breve de las ráfagas. De acuerdo, eso es. Y por último, la tercera forma que tenemos de disparar este arma, siguiendo el mismo principio de tirar del ratón hacia abajo, es el spray. El spray, como ya sabéis, es principalmente pues ver un enemigo y decir, vale, está ahí, y le disparo. Esto, por ejemplo, no quiero ofender a nadie, pero lo hacen bastante mal los jugadores que vienen del Call of Duty, porque deduzco que en el Call of Duty las armas no tienen recoil, o sea, mucho más fácil de controlar. Entonces tú ves muchas veces a jugadores del Call of Duty que van por el mapa y les ves corriendo con el arma y disparando como locos. Y dicen, pero si no dan las balas, pero si no dan. Y digo, bueno, no dan, no, estas armas hay que controlarlas, no puedes dispararte moviendo, hay muchas otras cosas que influyen. Entonces, vamos a ver que si yo, por ejemplo, estoy de pie, bueno, estoy agachado, mejor dicho, y disparo, vemos que el arma sube hacia arriba, porque subir hacia abajo es difícil, va a la derecha, vuelve a la izquierda y finalmente va hacia el centro. Entonces, yo lo que puedo hacer es sencillamente el movimiento contrario con el ratón para controlar este recoil. Estoy aquí agachado sin hacer nada. Disparo. El arma va hacia arriba y hacia la derecha. Entonces, para controlar esas primeras 10, 12 balas, 13 balas, lo que vamos a tener que hacer es, fijaros, voy a tirar hacia abajo del ratón. Como veis, esas primeras balas ya están más o menos en el sitio. Entonces, para controlar esas primeras 10, 13 balas que salen de la AK, lo que tenemos que hacer es tirar el ratón hacia abajo y hacia la izquierda. Más o menos este sería el movimiento, en diagonal. Entonces, fijaros. La prueba si no hago nada, como ya veis, y si hago el movimiento que os acabo de mencionar. Vale, ahí ya se van las balas. De todas formas, como ya veis, estas balas están mucho mejor agrupadas que estas de aquí. Y sin embargo son las mismas. Entonces, vamos a ver que lo que tenemos que hacer es hacia abajo y hacia la izquierda. Eso es, estas balas de aquí se van porque ya viene el siguiente movimiento. Y os voy a enseñar... ¿Qué haces, tío? Vale, os voy a enseñar... vamos a ver a esta distancia... que las balas se van hacia arriba, hacia la derecha y después izquierda y vuelven al centro. Entonces, para contrarrestar eso, el movimiento que tenemos que hacer es, con el arma, con el AK, con el ratón, tenemos que tirar hacia abajo y a la izquierda. Y cuando notemos que el arma cambia, tirar nosotros hacia la derecha a la misma altura. Y por último, las últimas dos balas, tendríamos que volver a la izquierda. Entonces, si yo procuro controlar el recoil, lo que voy a hacer es tirar hacia abajo, a la derecha y luego a la izquierda y otra vez lo mismo. Como ya veis, bueno, lo he dicho al revés. Como ya veis, estas balas están mucho más agrupadas que estas. Y de todas formas, esto con la práctica se puede mejorar. Yo, por ejemplo, sprayando no soy un jugador muy bueno, ya que soy un jugador que prefiere apuntar y dar ráfagas. Pero obviamente, en situaciones de si yo tengo un enemigo aquí, bueno, imaginaros a la altura. Tengo este enemigo aquí que él también va con una AK. Y yo me agacho, yo no le puedo hacer cliqueo a esta distancia, porque él en el mismo tiempo me ha hecho una ráfaga y me ha destrozado. Entonces, por último, para controlar este recoil, lo que vamos a tener que hacer es tirar del ratón hacia abajo, después a la izquierda y por último hacia el centro. Como bien digo, por último, para controlar bien esa ráfaga, el ratón tiene que ir hacia abajo a la izquierda, cuando notemos que el arma cambia hacia la derecha y por último hacia la izquierda. Esto es cuestión de práctica y de que vosotros lo probéis. Así que simplemente os voy a hacer una última muestra, a ver si me sale más o menos decente. Ahí está, como veis, estas balas están mucho más agrupadas que si yo disparo sin hacer nada y digo, bueno, vale, ya le dará alguna bala. Como veis, si el enemigo está a esta altura, que es la altura más o menos de la cabeza normal, esas balas no le han hecho nada. Así que lo que podemos hacer es simplemente controlar el recoil de una forma más o menos decente. Como ya veis, estas balas están muy bien agrupadas y sería un spray decente. Una vez sabemos que las formas básicas que tenemos de disparar la AK son estas, ¿en qué situación conviene cada una? Entonces vamos a poner aquí a una distancia prudente este bot. De acuerdo, una vez que tenemos estas tres distancias, ahí al fondo hay un bot, de acuerdo, no sé si se aprecia muy bien, pero aquí hay un bot. Vamos a ver en qué situación nos conviene cada una de las formas que hemos enseñado de disparar. Entonces, si yo estoy en esta situación, en la cercana, como bien os he mencionado antes, a mí no me conviene hacer clics y tampoco ráfagas. Le puedo apuntar a la cabeza y darle una ráfaga. Pero por lo general, cuando dos enemigos se encuentran cara a cara, que puede ser una situación
Pues por ejemplo, mismamente aquí, estamos rusheando corta, nosotros siendo terroristas, y el CT está aquí, el antiterrorista, entonces no le vas a estar aquí haciendo clics, lo que haces es agacharte y meterle el spray. Pues en esta situación, cuando estamos cuerpo a cuerpo, obviamente lo que más renta es el spray, que como ya veis, le matamos enseguida. En esta situación en la que estamos a una distancia media, que tampoco es esa lejana, lo que más renta es la ráfaga. ¿Por qué? Porque si tenemos puntería y la apuntamos al pecho o a la cabeza, por lo general es que la primera bala no, pero la segunda le dé en la cabeza. Por lo general. Entonces lo que más renta a estas distancias es la ráfaga, que generalmente es así. Y por último, en unas distancias extremas, que es esta situación en la que el enemigo está ahí al fondo, en Graffiti, que se llama esa posición, bueno, y nosotros estamos aquí en Foso, pues por lo general, obviamente, aquí las ráfagas, fijaros, que, bueno, le he dado en la cabeza, de acuerdo. Fijaros que las ráfagas, aunque yo le pueda dar, tampoco es lo más preciso, porque las balas a esta distancia, aunque se vayan poco, a esta distancia es mucha diferencia entre bala y bala. Entonces lo que se suele hacer es utilizar el click, el tapping, que es la primera técnica que os he enseñado. Por último, deciros que espero que este vídeo os haya servido y os haya aclarado un poco las ideas, y como bien digo, en un futuro haré una segunda parte en la que os enseñaré cómo disparar moviéndoos. Y también os enseñaré ese mapa tan bueno del que os he hablado, en el que se ve claramente el movimiento que tenemos que hacer con el ratón para controlar prácticamente todas las armas del juego. Pero por ahora lo que yo os recomiendo es que practiquéis, y sobre todo practiquéis el spray, que es algo que prácticamente es lo que más se usa, ya que si tienes buen spray se suele decir que en el counter matas bastante. Así que como siempre, Rasby, un fuerte abrazo y GG.